En Salí de la Caja tenemos al grande de Axel Altimari. Es licenciado en Relaciones Internacionales, estudió un año física en el Balseiro y es quien diseñó esta experiencia de astroturismo, viaje a las estrellas con la propuesta Multiverso 360 en las Salinas de Córdoba y también en el desierto de Atacama. Bienvenido, Axel. May, no sabes a quién tenemos hoy. No. Una persona que yo conocí por las redes hace aproximadamente unos 3 años y dije, algún día tengo que participar de un evento que tenga divulgación científica junto con algo creativo, con música, en un lugar al aire libre. ¿Y con qué me encontré? ¿Con qué? Ay, con Axel Altimari que tenemos hoy. Así que bienvenidos a Salí de la Caja. Y bienvenido, Axel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nilda. Gracias, Maya. Gracias. El agradecido soy yo y qué bueno que me inviten a este espacio hermoso, digamos. Me encanta realmente el ciclo que están haciendo y creo que encaja justo para venir a conversar un poquito de Viaje a las Estrellas, ¿no? De esta fiebre de estrellas. Sí, Estás totalmente. rodando una película, ¿no? Que me lo tira así, Viaja a las estrellas. Y suena película. Suena película, sí, los de Paramount pensaron igual. Pero efectivamente así se llamó lo que nosotros empezamos a hacer hace ya 5 años. Con Nilda nos conocemos hace muchos años de esa historia, digamos. Nos conocimos, yo digo, de chiquitos, en el proceso en el que íbamos siendo lo que, bueno, terminamos construyendo, digamos. Pero empezamos a hacer un viaje, una excursión en realidad, así comenzó como una excursión nocturna de astronomía, principalmente centrada en la divulgación científica, más propiamente hablado de comunicación pública de la ciencia. Lo que hacemos es intentar acercar por ahí cosas que a las personas nos parecen muy lejanas, como conceptos complejos, a el turismo, al disfrute, digamos, combinarlo con, como vos decís, paisajes únicos, con una musicalización cuidada, con una experiencia que te deje no solo lo aprendido en cuanto al universo, sino que también sea una experiencia para adentro, para pensar y pensarse, ¿no? Eso es hoy Viaje a las Estrellas, digamos. Igual, vamos a ser cronológico, porque vos Dale. no hacías esto Yo me quiero hace unos desayunar. años Sí. atrás. Sos astrónomo. No, yo estudié física, Ajá. pero soy licenciado en ciencia política. Nada que ver. De hecho, por eso Claro. hacías otra cosa. Y Claro. efectivamente, Somos por ahí. era otro el ámbito. Contame hace, no sé, antes de todo. Antes de los 5 años. Antes de los Axel? 5 años. Claro. ¿Quién ¿Qué es hacíamos? Axel? Bueno, si bien astronomía propiamente como, vamos a decir, como hobby, como ir a ver estrellas, llevar telescopios, hablar del universo y la episteme, es algo que hice toda la vida desde chiquito, que es, yo creo, un poco el idioma de aprobación que tenía con mi papá, digamos. Desde ahí yo encontré ese amor, ese afecto por el conocimiento, porque era lo que compartía con él y desde Claro. donde me sentía sobre todo, bueno, querido, escuchado, vamos a decir. Eso fue una primer semilla que después la vida, la caja, cuando se te pone en la cabeza, se va borrando de esos primeros impulsos que siempre, es como todo en la vida, lo digo yo, ¿viste? Esas primeras sensaciones son siempre las más correctas. La intuición es más sabia que el conocimiento, vamos a decir. Y esa primera intuición de estudiar física, de dedicarme al conocimiento, lo hice muy fuertemente hasta cerca de los 14 años, hasta los 17 años. Participé de una olimpiada de matemática, las ñandú, digamos, me fue muy bien, me dieron una beca, terminamos yendo a Balseiro a estudiar física propiamente, digamos, pero bueno, las cosas de la vida hicieron que no pudiera sostenerme en ese momento, porque, bueno, esto tiene la caja, ¿no? Hay a veces que negociar con las condiciones que te impone. ¿Pero por qué no? ¿Qué pasó? No. Te dijeron, no, bajate de la nube donde está Bajate la de estrella, ella donde Claro. estás, claro, bajate del balseiro de la Eh, física. Claro, Sí. en realidad no pude sostenerme materialmente en Bariloche, digamos, no, mi Claro. familia no tenía las condiciones en ese momento para darme la oportunidad de estar ahí, entonces vine con un sentido de indignación muy grande y eso me llevó a pensar en la política como una herramienta de transformación, digamos, que es como creo la mayoría de las personas de ese ámbito que hoy es hostil, competitivo, digamos, hoy viéndolo ya desde afuera, Claro. trascendido a eso, digamos, pero la mayoría de los que en algún momento intentan dedicarse a lo público, hay dos personas, digamos, una son las que realmente quieren transformar el mundo, quieren que sea más
justo, más bonito y más llevadero para todos. Y después tenés, bueno, el que quiere vivir del erario público, vamos a decir. Yo era de los que quería transformar el mundo y estaba convencido de que lo iba a hacer, digamos. Así que bueno, estudié ciencia política, le metí con todo desde ahí, claro. Cuando hago la carrera y ya estaba trabajando en ello, de hecho tuve como varias funciones públicas, estuve como director en el área de políticas universitarias, acá en la provincia, trabajé en la legislatura, en el Senado de la Nación, y cuando llegué al Senado fui planta permanente, digamos. ¿Era senadora? No era senador. Pero era planta permanente del Era Senado asesor de de la comisión, Nación. particularmente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y después de Hacienda y Presupuesto, digamos. Nada que ver, digamos, porque vos decís, ¿cómo pasó de eso al Axel de las estrellas? Digamos? Claro. Yo ahí quisiera preguntar algo, ¿no? Porque Sí. estabas Sí. de planta permanente, que es el deseo de cualquiera. Si De- llega a Buenos tal Aires, cual. soy de Córdoba, llego a Buenos Aires, pues ¿sos de Ujú. Córdoba o no? Sí, soy de Córdoba. ¿sos Soy de nacido en Córdoba? Santa María de Punilla. Toma, Cordobés como el mira. yuyo de... Llegaste a Buenos Aires, llegaste en la parte de la carrera que habías estudiado, ¿sí? Ajá, Para así cambiar el es. mundo, y ahí dijiste, vuelvo al primer amor. Pero Sí. tenías un trabajo fijo, querido. Claro. Todo ¿Cómo era resuelto. Bueno, imagínate mi mamá cuando yo le dije, che, voy a renunciar. Y es como, ¿a una planta permanente? Me Claro. dice, ¿en serio lo que estás diciendo? Sí, realmente, y creo hoy, diario del lunes, obviamente en ese momento los miedos, las ansiedades, un montón, pero fue la mejor decisión que tomé en mi vida, lejos. Me pasó, como a muchos, que la pandemia detuvo esa inercia con la que veníamos, digamos, ese cotidiano vivir en el que la propia dinámica acelerada de la vida urbana no nos deja ni siquiera ser conscientes de que el tiempo y la vida se está pasando. Y muy cerca de los 30 años, a los 28, tuve la oportunidad de tener ese momento de parar en donde no había nada que hacer y de repente yo particularmente tuve la oportunidad de observarme a mí mismo, digamos. Y eso es lo primero que hay que hacer para salir de la caja, digamos. Decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Y realmente, ¿estamos cambiando el mundo? Es lo que quería hacer yo cuando inicié esto, digamos. Siempre que uno tiene alguna sospecha sobre si estás en el camino correcto, tenés que volver a por qué lo empezaste ese camino, digamos. Exacto. Es por qué decidí esto. Y me di con que cerca de los 30 años yo abro el ropero, me acuerdo, tenía 30 trajes negros, 24 pares de zapatos, un par de zapatillas que no había tocado nunca. Digamos. Qué lindo ese momento. Sí, en ese momento para mí fue drástico, ¿viste? Claro, Esa sí, tal ruptura cual. de que se cae el mundo y dije, wow, ¿qué pasó hasta acá? Y sí, en términos, vamos a decir, estructurales de lo que la sociedad te impone, etcétera, ya había hecho todo lo que tenía que hacer, ya tenía el diplomita, ya estaba bien posicionado, etcétera, y sin embargo por adentro sentí un vacío enorme de no haber cumplido con esas expectativas de la infancia. Como que Y- te engañabas a vos mismo, ¿no? Era una Totalmente. sensación de que estoy haciendo Claro, con mi vida. totalmente. Cuando tomé conciencia de eso, el cambio fue drástico. De repente dije, bueno, es por otro lado el camino, empecé a tomar conciencia del entorno que te rodea, digamos, de decidir si eso es lo que querés para vos o no, porque tu entorno, más allá de que vos tengas unos valores muy sólidos o lo que vos quieras, te define. Las personas con las que elegís compartir son, de alguna manera, te va condicionando a la forma de gozo. Y no es para caer en el dime con quién andes y te diré quién eres, sino para decir sencillamente que las personas con las que nosotros decidimos compartir, de alguna manera influyen, digamos, en lo que somos, ¿no? Y ahí me puse como a mirar eso también, como Bueno, porque miré los hasta trajes. ese momento eras el Axel de los trajes y el Sí. entorno acompañaba a ese Sí, Axel. Así igual es. la diferencia, porque una cosa es, amo la divulgación científica, me encanta la astronomía, Ujú. me gusta la física, pasé a hacer cuestiones políticas, ¿cómo uno termina haciendo Algo la que no quería. la maravilla que estás haciendo en este momento hace 5 años? Bueno, Pero ¿cómo fue ese saltito? ¿Te diste cuenta? ¿Tenías todos los trajes? ¿Dijiste, no lo hago? ¿Qué pasó? primero empecé a dedicarme a lo que me gusta más como un sentido terapéutico, digamos. Era mi bajada de línea, mi momento en el que me fugaba de ese mundo que de alguna manera me hacía sentir tan oprimido, digamos, era irme a la montaña, compartir con amigos, mirar estrellas, pasarla bien. Como un hobby, digamos.
el momento en el que realmente decidí dedicarme a eso y decir, che, es por acá, fue un día que llevé unos amigos, que yo le digo el grupo Experimental Cero. Era un grupo de amigos que venía de Buenos Aires, de Lanús, de zona sur, digamos. Me acuerdo que era increíble porque ellos venían por la calle y de repente si pasaba una moto se asustaban porque, bueno, claro, vienen de esa vida acelerada. Imagínate que si nosotros teníamos una cotidianidad acelerada en la provincia de Córdoba, en la capital, digamos, lo que es Buenos Aires, también tuve la oportunidad de vivir allá. Y estos amigos fueron un día conmigo, nos fuimos al cerro y se me ocurrió poner el telescopio, empezar a hablar de ciencia y bueno, teníamos en el auto algo de música, Pink Floyd, digamos, todo lo que hacemos. Y fue increíble ver cómo se les abría el corazón, cómo se quebraban, cómo lloraban, cómo se abrazaban entre ellos, digamos. En ese momento dije, wow, qué gratificante. Realmente cuando lo que realmente te hace sentir exitoso, digamos, es cuando ves eso en las personas, digamos. No tiene nada que ver con la retribución material, etcétera. Cuando alguien llorando viene y te dice gracias. Me pusiste la piel de gallina. Sí, bueno, me imaginaba esa situación. A mí también. Que además fue una vivencia que yo tuve participando de tus actividades, fue esa vivencia cuando vi por primera vez que vas iluminando el cielo. No me quiero spoilear tanto, pero la piel de gallina, sintiendo, somos tan diminutos, tan pequeños, en este universo tan grande y tanto que hay en el otro, en el ser humano. Sí. Entonces, seguí contando. Bueno, entonces, con esos amigos, ¿qué pasó? Esos amigos, bueno, me hicieron pensar que tenía que dedicarme a eso y obviamente en el medio siempre... Todas las pruebas en la vida se tratan de trascender el miedo, digamos. Qué buena frase. Sí, muy buena. Qué buena frase. Así tendríamos que titular este stream. Sí, y claro, primero era como, bueno, pero ¿cómo voy a dejar mi planta permanente, mi carrera? De repente estoy haciendo otra cosa, así que decidí hacer las dos cosas juntas, digamos. Y me pasaba de vuelta, imagínate, porque entre que tengo una actividad al otro, la frase no está mal, digamos, siempre... Yo digo que las frases populares revisten conocimientos que son con años de experiencias de generaciones anteriores que nos regalan algo, ¿viste? Como le dice el que se quema con leche ve la vaca y llora. Sí, bueno, de la misma manera hay una frase que aplica mucho, que es que el que mucho abarca también poco aprieta, sí. Digamos. Y efectivamente, en algún momento estaba haciendo las dos cosas y entendía como que ninguna de ambas estaba cumplimentando mis expectativas, digamos. No estaba dando el 100 en ninguna de las dos. Así que tuve que enfrentarme a esa decisión y con todos los miedos del mundo decir, voy a renunciar. Me voy a ir de mi trabajo de planta, de lo que me da estabilidad, de lo que me deja pagar el alquiler, de lo que... hace que viva en Buenos Aires. Me hace que viva en Buenos Aires, de todo esto, y voy a decidir dar el salto de dedicarme a lo que a mí me gusta. Que es hablar de estrellas, que es mostrárselo a las personas y que es lo que realmente me llena. Y no es que no hubo miedo, pero ser valiente se trata de trascender eso, digamos, ¿no? Sí, tomar ese riesgo de dejarlo seguro por hacer lo que te apasiona y ver qué pasa con eso. Claro. Y bueno, ahí estuvo, creo, la segunda decisión mejor tomada, digamos, de todas. Porque realmente cuando me pude dedicar de lleno a lo que amo, a lo que me apasiona, a lo que me hace brillar los ojos y a compartirlo, digamos, porque todas las personas tenemos eso. Todas las personas tenemos algo de lo que hablamos, de lo que nos gusta y de que voy a decir, che, este es medio espectro porque habla de eso, de eso, de eso. Bueno, todos lo tenemos y siempre tenemos esa pulsión por compartirlo, digamos. Cuando realmente me dediqué a eso de lleno, el universo entero empezó a alinear todas sus estructuras, digamos, en función de un camino que es increíble, que tiene un montón de sorpresas, muchísimos desafíos, porque no es que se termina, digamos, y de repente todo es fácil, digamos, ¿no? Pero se te fueron abriendo puertas. Sí, se alinearon los planetas. Fue muy claro y lo sigue siendo hasta el día de hoy por dónde es el camino, digamos. Es como de repente todo empezó a alinearse y decir, vos avanzá por acá. Y como te digo, aparecen desafíos, digamos, pero cuando uno está haciendo lo que ama, lo que le gusta y lo que te motiva todos los días a levantarte en la mañana, no hay desafío que parezca insuperable, digamos. Pero es que bueno también que lo puedas sostener, porque, a ver, no todos, pienso que no a todos les pasa lo mismo que te pasó a vos, y sobre todo este límite en tomar la decisión de abrir el ropero, ver esos trajes y decir, che, esto me está dando de comer, y de repente quiero hacer otra cosa. Claro. Y esa pulsión, ¿no?
y tener esa claridad, porque a veces aparece, pero no la miramos. Y aparte con 28 años. Bueno. Que es una etapa en la que... No, sí. es una etapa Es una especial etapa, también. sí. Son Claro. 20 no son los 30, los 40, digamos, son los 28 Claro. años, recién estabas empezando, habías logrado tener el trabajo teóricamente ideal de la carrera que habías estudiado. Pero es como que me resuena que ya estabas parado para siempre, ¿no? En ese momento se pasaba? sentía así, digamos. Pero siempre que llegás a ese punto, te va a parecer insuficiente, porque en realidad las personas tenemos eso, la pulsión, el deseo. Yo lo digo también ambición, digamos, porque no es malo pensarlo de esa manera, las ganas de hacer algo que sea realmente trascendental, digamos, de dejar ese Una granito huella. de arena Dejar una que huellita, claro. vos digas contribuye en el mundo que me rodea, digamos, ¿no? Me gusta mucho esa parte de la filosofía asiática que piensa cuál es el objetivo de la vida en función de qué es lo que le podés dar al mundo, qué es lo que te gusta y qué es lo que te puede dar de vivir, digamos, ¿no? tal cual. Más o menos desde ahí hubo una reflexión quizás inconsciente y de vuelta. Esa claridad que vos decís Sí. no está tan clara, digamos, al principio. Tenés miedos, obvio que están los miedos, digamos. ¿Reculaste ahí? Dijiste, no, Y no, sí, no. mira, durante 2 años, de hecho, Ujú. hasta que vos empezaste a ir, Sí. Nilda, que siempre te sigo porque me motiva, es como da fuerza, Nilda, sus mensajes siempre dan ánimo. Lo mismo hago yo, lo sigo en todas Ay, las se cosas que hace, me encanta, retroalimenta. Sí, me nos encanta. retroalimentamos un Sí, montón. sí, me encanta. Pero durante los 2 primeros años hice las 2 cosas, Claro. digamos. Me excedí muchísimo. Eso fue un titubeo muy grande. Pero en ese momento, bueno, son las formas, siempre digo, los seres humanos damos lo mejor de nosotros en cada instancia. Tratamos siempre de hacer lo mejor. Entonces, cuando uno piensa en retrospectiva, vos no tenés que pensar, uy, mirá, me quedé 2 años haciendo las 2 cosas, qué mal que estuvo, sino más bien, bueno, fue lo mejor que pude dar en ese momento y lo que tenía que hacer para aprender y llegar acá, digamos. Porque después pasó algo, esa pequeña excursión, esa experiencia chiquitita, digamos, se empezó a hacer más conocida, las personas iban, les empezó a gustar, lo empezaron a recomendar, en boca a boca se hizo muy grande y de repente nos pasó, si no estoy mal, en febrero de 2023, empezaron a venir a estas excursioncncitas en donde iban 14, 15 o ¿Que era 20 Copina? personas. En ese momento era Claro, Copina. era Copina. Claro. Lo seguimos haciendo. Sí, sí. Yo soy muy, muy insistente con sostenernos en lo que nos define, Bien. digamos. Empezaron a haber muchas personas, y de repente 270 personas, y de repente en una semana 700 personas, digamos, ¿no? Y empiezan a haber nuevas barreras, obviamente. Claro. El universo te va como probando a ver si realmente mereces lo que estás queriendo, digamos. Y esas barreras, por ejemplo, era una, es que me acuerdo después del cometa verde, que fue el cometa que estuvo en febrero del 2023, me acuerdo porque era un cometa que al final le pusimos los telescopios, era horrible. El cometita era una cosita chiquitita así. Esto vine a ver, claro. Claro, esto vinimos a ver. Pero en ese evento, durante esa semana, fueron 700 y pico de personas, digamos. Y al fin de la semana yo ya me había quedado sin voz, porque esto se trata, como vos sabés, Nilde, de vamos a un lugar recóndito y ponemos, yo tengo un JBL chiquitito así, que no invade, digamos, Claro. es muy para nosotros. Pongo música, hablamos de estrellas y después vemos por telescopio, hablamos de ciencia, se trata de Sacamos esa experiencia fotos. original, sacamos fotos, claro. Pero como me quedé sin voz, dije, bueno, tenemos que solucionar esto y me dijeron, bueno, ponete un altavoz, un micrófono. Y digo, no, No se pueden, claro. Estás en el medio de la montaña, La idea es digamos, conectar. claro, Claro. no invadir. Entonces dijimos, bueno, le pongamos auriculares a uno por persona. Y me acuerdo que en ese momento la empleada administrativa que cosa, le digo, busca presupuestos de auriculares para... en ese momento era chiquitito, 100. Le digo, para 100 personas, y me dijo, ni Rockefeller paga eso. Me dice, ¿qué estás diciendo? Eso no nos entra. Y de vuelta, ahí trascender el miedo, digamos. Digo, vos buscalo, pedilo. Es más, señalo. ya vamos a ver. ¿Cómo ya, se soluciona? exacto. Ahora, digo, no sabes lo que es la experiencia de tener eso acá con canales, ¿sí? En silence, Claro. ¿sí? Y vos te lo sacás y estás sin contaminación
ni lumínica ni sonora, y cuando te lo pones entras en otro mundo. Claro. Es una experiencia increíble. Eso estuvo bueno porque romper esa barrera nos abrió muchísimas puertas, porque de repente esos auriculares que usábamos para la divulgación científica aparecieron personas, porque es eso también, hay que dejarlo ser y dejar que las personas te alimenten, digamos, y che, mirá, yo soy DJ, ahora que tenés auriculares, pongamos música, y otro, mirá, yo hago yoga, hago meditación, ahora que tenés auriculares lo hagamos también, y ahí es cuando Viaja a las Estrellas se empezó a convertir en multiverso. Nos fuimos a un lugar más grande, el estacionamiento en las altas cumbres nos había quedado chiquitísimo, imagínate, a veces 200 personas una vez ahí pusimos 60 autos y de repente, imagínate, 60 autos al costado de la alta cumbre, no hay ni banquina, digamos. Era todo una movida logística, entonces dijimos, bueno, vamos a un lugar más tranquilo, los que hacemos astronomía conocemos los buenos cielos, digamos, y nos queríamos ir para el Salar que está al norte de Córdoba, al sur de Catamarca, digamos, el Salar Grande. Es de hecho el salar más grande que tiene nuestro país. Y tiene un cielo de muchísima calidad, es en escala de Bortle 1, digamos. La escala de Bortle es una escala que mide la calidad del cielo nocturno en razón de la cantidad de contaminación lumínica. A menor número, mayor es la calidad, digamos, ¿no? Este es escala de Bortle 1, es de los mejores cielos nocturnos que existen en el mundo, digamos. Entonces dijimos, bueno, vamos ahí y llevemos estos auriculares y bueno, vamos viendo cómo se va dando la cosa, y de repente la actividad fue naturalmente construyéndose a sí misma. Viaja a las Estrellas se convirtió en multiverso, de repente apareció alguien y armó una carpa al lado mío mientras hablábamos. Y dijimos, bueno, ahora hay un sector de acampe que tiene 400 carpas cada vez que se arma, digamos. Es mágico. Sí. Yo he ido con el motorhome. Yo he ido las 2 veces, he ido con el motorhome. Tal cual, sí, hermoso el motorhome. De repente eso, me acuerdo también un momento en donde la empleada administrativa me dijo, no te van a dar los números. Aparece alguien y dice, yo tengo un camión de Dakar, dice, lo tenés que llevar. Y en ese momento iba muy lejos de las tarifas, los presupuestos que teníamos. Le digo, bueno, vos tráelo. Le digo, toma, ahí está el dinero, ya vamos a ver cómo. No quiero interrumpir porque venís, pero quiero destacar esto de Axel, ¿no? Te estoy conociendo ahora. El vos dale para adelante. Sí. El vos dale para adelante, que las cosas van a aparecer. Y cómo también la posibilidad de abrirte a recibir lo que las otras personas ofrecían. Porque podés decir, no, yo quiero que esto sea así. Sea esto, y nada más. Esto. No, empezaste realmente a tener estos regalos que el universo te daba, literalmente. Hay una etapa del crecimiento que tiene más que ver con la expansión, digamos, que con lo que uno puede dar. Uno puede dar mucho, digamos, obvio. Se trata de nuestra historia, que la particular de cada uno nos tiene como protagonistas. Pero llega una etapa en donde ya no se trata de lo que vos podés dar, sino de cuánto podés aprender a recibir, digamos. Y siempre en la vida es más fácil dar que recibir. Nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta sí, muchísimo. Sí. Pero cuando empezó a aparecer esto, de repente te digo, apareció el loco del camión de Dakar. En ese momento era una locura, digamos, y le dijimos que sí, pero al día de hoy no solo llevamos el camión de Dakar, sino que alquilamos otros 5 super motorhome gigantes de 2 pisos, y además las personas van con su propio motorhome, y en el último había una flota de 20 motorhome gigantes, digamos, en el Salar, en el sector del universo central. De repente fue alguien a los primeros Viajes a las Estrellas de Salinas y me llaman de una empresa muy grande. Son 2 empresas las líderes en el consumo de bebidas en el mundo, digamos. Nosotros acá en la Argentina la conocemos como la Quilmes. Claro. Bueno, nos llaman y me dicen, mira, te hablo de la Quilmes, no me acuerdo el nombre particular de la empresa en este momento. Me dice, mi hermana fue ayer a tu experiencia 360, que ahí empezó a llamarse 360. Hay que ser muy atento para aprender de los que saben también, ¿no? Me dice, me encantó tu experiencia 360, no sé qué pasó ahí, dice, pero mi hermana volvió llorando, no para de hablar de eso, dice, y bueno, queremos apoyarte de alguna manera. Me dice, ¿te sirve que te regalemos cervezas? Y yo, me recibe. Vos mandá. Vos mandale. Claro, de la misma manera. Y así, de repente, ese viaje a las estrellas, esa pequeña excursión, se fue convirtiendo en un multiverso, en donde la lógica es esa. Hay distintos universos en los canales de los auriculares, en donde vos elegís la forma en la que querés compartir estrellas, porque
como todo en la vida, no hay una sola perspectiva. Obviamente yo comulgo y difundo en la perspectiva científica, digamos, que pretende tener una razón de verdad, pero es eso, pretende tener una razón de verdad. Cualquiera que haga ciencia sabe que en realidad el conocimiento vos lo rascás un poquito y es bastante superficial, digamos. Es muy pronto a donde llegamos al no sabemos nada, digamos. Entonces hay muchas formas de pensar y conectar con las estrellas. De repente hay yoga, hay meditación, hay maneras holísticas, hay cuestiones que tienen que ver con otras cosas, digamos, que no es necesariamente ciencia y astronomía rígidamente. Entonces empieza a aparecer el multiverso, en donde la idea era, vos vení, compartí estrellas con nosotros y después elegí lo que quieras hacer, digamos. O sea, vos tenés la posibilidad de elegir escucharte a vos. Exacto. O tomar una clase, pero siempre bajo el mismo cielo. Siempre bajo el mismo Dale. cielo. Hay la parte de astronomía, digamos, es general, nos paramos todos, digamos, son unos 40 minutos, pero el resto de la noche vos tenés distintos universos. Tenés el universo Andrómeda, donde están los telescopios, hoy son los más grandes que se pueden portar. Ajá. ¿Te acordás que te comenté el cometa que se veía chiquitito? Sí, bueno, la resolución a esa barrera fue, bueno, busquemos un telescopio más grande. Claro. Y ahí conocimos a Víctor, a Melotti, que hoy en día es un astrónomo aficionado que tiene nada más y nada menos que el observatorio que más reportes eleva a la Asociación Internacional de Astronomía y al Minor Planet Center, digamos, de la NASA. De hecho, se le adjudican varios descubrimientos, digamos, es muy grosso como observador, y él es el dueño de los telescopios más grandes que se pueden portar, digamos. Ya más que eso no los podés mover. Son una bestia, tenés que tener el telescopio, digamos, y el vehículo, la chata, Para poder el combi claro. para moverlos, digamos. Son Dobson que son más altos que yo, una cosa gigante así, Sí. una locura, Sí, realmente una locura de telescopios. Eso está en Andrómeda. Ahí invitamos a divulgadores y divulgadoras científicas, promotores y prestadores de esta actividad de todo el mundo y de la Argentina en particular. Cuando nosotros arrancamos hace 5 años, éramos 3 en la Argentina. ¿Esto se dio en Sí. 5 años? Sí, en 5 años, Toda esta tremendo. historia, toda esta Wow. historia. Tremendo cómo salió de la caja. Además, salió de Buenos Sí, Aires, fue un del brote. Senado, a esto. Yo me quedé con abrir Sí. el ropero, tuve una Sí. cosa que dije, ¿qué hago con todos estos trajes? Que los habrás regalado, imagino. Sí. Y de repente, en Sí. 5 años está... Sí, llevando la gente a todos mayoría lados. los regalé o quedaron ahí juntando polvo, Claro, digamos, pero pero ya- hoy en día lo veo y se me pone la piel de gallina, no. Digamos, Dejame acá. es más, me cae alguien con traje y digo, me vas a vender un auto, ¿no? Algo así. Claro. Qué loco lo tuvo. Mal, sí. Eso, como te digo, está el multiverso, que tiene todos estos universos. Sí. Hay una parte de astrofotografía, en donde ahí tenemos profes que dan talleres en el FAMAF y también los dan ahí para sacar fotos con tu celu, para sacarte vos fotos en el momento, para hacer light painting, digamos, que es una forma de... Ahí de- explica que la foto que sale atrás, sale el universo, o sea, sale el cielo estrellado Sí, con sí. es Las una cosa galaxias increíble. enteras, es una locura. Es una de locura. lindo, es una locura de lindo lo que se puede llegar a registrar en cielos de esa calidad. Y es increíble por ahí porque es loco que alguien te los tenga que señalar. Eso digo yo. ¿A qué? ¿A Digamos, las al estrellas? ¿Al cielo, cielo? claro. Eso cielo. iba a preguntarte porque yo te escucho así Sí. como te apasiona y yo trato de conectar porque en realidad yo vivo en Córdoba, abro la ventana y veo edificios. Mira, Me cuesta mucho ver las Tres Marías, claro. pero digo, lo vas contando y digo, pará, quiero ir a ver qué más hay. Bien. Más allá de Mira, la constelación. desde la y ciudad, demás. generar escala de Bortre que habíamos hablado antes, de 8 a 9, ¿sí? Las estrellas visibles nunca son más de 20, ¿sí? A simple vista. Desde esos cielos de escala 0, digamos, en un mes de invierno, sobre todo, que es cuando nuestro hemisferio apunta hacia el centro galáctico, vamos a decir, hacia la región donde más estrellas y materiales hay visibles a simple vista para nosotros, se ven hasta 6.400 estrellas. O sea, en ¿las la puedo noche. ver ahí? Las podés ver a simple vista. Sí. Lo que podés ver con el telescopio son cientos de miles de estrellas, digamos, en Wow. cielos oscuros de esta calidad. Y ni hablar los fenómenos que se van dando. Nosotros organizamos nuestros eventos en razón de eventos astronómicos específicos. Lluvias de meteoros. Cuando la Tierra atraviesa en su trayectoria alrededor del Sol
una región que ha sido atravesada antes por un cometa o un asteroide, como por ejemplo, no sé, bueno, cualquier cometa que haya pasado cerca del Sol, ese cometa va desprendiendo una cola de pequeñas partículas, ¿sí? Ujú. Y esas partículas, ese hielo suspendido en el espacio, vamos a decir, cuando es atravesado por la Tierra en su trayectoria, se proyectan todas juntas hacia la atmósfera. Cuando ingresan a la atmósfera, en la termósfera empiezan a friccionar, claro, digamos, y a aumentar su temperatura. Después hay otro fenómeno que también aplica, que es el diferencial de temperatura. ¿Viste? Cuando llenás la rueda de una bici, sí. que se empieza a inflar y Sí. parece que se calienta. Bueno, el diferencial de temperatura aumenta más la temperatura y cuando tiene tanta temperatura, ¡pum!, combustiona. Eso es una estrella fugaz, le decimos nosotros. Ay, la que le pedís los deseos. La que le pedí los deseos. Pero de esas hay lluvias de meteoros, por ejemplo, Gemínidas, que nosotros lo vamos a ver siempre a Atacama, en Chile, en el mejor cielo nocturno del mundo. Son 120 de esas estrellas fugaces por hora, digamos. Para que tenga una lista de Claro, imagínate para desear. Claro. No, uy, ya me cansé de afirmar. Claro, ya no tengo más te da nada. tortícolis en el cuello de moverte, Sí, digamos. qué Las loco. estrellas, las lluvias de estrellas son increíbles, los eclipses son increíbles. En 2027, por ejemplo, nos vamos a un eclipse total de sol que se va a dar sobre Melo, sobre las pirámides de Egipto, digamos. Son Y voy eventos- a tener que ir. Voy a tener que ir, me da otra. Voy a tener que ir con vos. Son eventos únicos, digamos, que es eso. Lo grandioso, lo que es protagonista en todo esto, siempre son las estrellas. Las actividades, esa inmensa ciudad que hoy tiende a construirse como una Burning Man con conciencia, pero una Burning Man en el desierto, digamos, no tiene nada que hacer frente a la inmensidad de lo que te encontrás cuando miras para arriba. Y es eso, ves personas así y imagínate que nosotros acá tenemos, como te dije, no más de 20 estrellas. Vos vas a Buenos Aires y les robaron el cielo. No conocen un cielo. No, Directamente. No conocen. En Europa, toda Europa, salvo el este de Rusia, digamos, está sumido en una contaminación lumínica en donde no hay un cielo de calidad como los que podemos mostrar todavía acá. De hecho, O sea que, a ver, el cielo que vemos normalmente no es el cielo que es. O sea, vemos lo que conocemos, pero son claro. 2 o 3 estrellas. Vemos en realidad un 20. cielo venido a menos por la contaminación lumínica, por el efecto de la propia actividad humana, digamos. Y es muy triste para los que conocemos cielos de verdad, porque sabemos lo importante que es por lo que cambian las personas. Cuando vos tomás la dimensión de lo inmenso que es el universo del que somos parte, empezás a eso. Primero, sentirte parte, digamos. Wow. Y segundo, entender la vida desde otro aspecto. Eso para mí, así sacamos nosotros a las personas de la caja, digamos, ¿no? Esa Cuando vos le decís, transformación. todo Sí. esto, toda esta inmensidad, toda esta cosa gigante, todo lo que podemos hablar, lo que entendemos y lo que no entendemos, digamos, hace tomar conciencia de lo inmenso que es el universo, lo insignificante y lo improbable que es la vida y lo importante que es cada segundo que tenemos la suerte de estar compartiendo. Digamos. Claro, Cuando vos porque- pensás en eso, decís, ay, yo me quejo porque a la mañana o porque me peleo en el trabajo Claro. o porque, no sé, el almacén subió el precio o yo qué sé, y eso es lo que me hace mala sangre. Cuando te tomás dimensión de la inmensidad del universo, no hay ningún problema que lo vuelvas a ver de la misma manera. Vi Te hace digo unos días algo, un reel Sí. que decía, usted está aquí quejándose. Claro, Sí. porque Es eso. dejas de ser el pupo del mundo Exacto. porque estás ante una monstruosidad que es parte de lo mismo, pero que no la vemos generalmente porque Ujú. yo, te digo la verdad, desconocía todo esto Ahí va. y me hiciste conectar con algo de chiquita y lo quiero compartir con Ahí va. ustedes. En la ciudad chiquita donde yo crecí, las salidas, Ajá. la vuelta, era los fines de semana con mi papá irnos por la ruta unos 6 kilómetros a ver las estrellas. Mira, ¿viste? Porque en el pueblo estaban las luces. Entonces, y yo me acordé de eso. Y era un rato salir y estar así y ver la Perderse. famosa Vía Láctea, que es lo Ujú. único que te enseñan en la escuela. Claro. Las Tres Marías. Ahí está no sé quién, un planeta no sé cuánto. Y se terminó. Y no dejaba de ser maravilloso. No deja de ser maravilloso. Vos me ¿no? contás Ni hablar. esto, que es una monstruosidad. Es el mejor Sí. cielo del mundo, donde hay no sé cuántas estrellas fugaces. Yo estoy Sí. entrando en una dimensión desconocida. No, sí, De es todas que- formas, encanta. ahí lo que yo quisiera rescatar de él es la capacidad de organización que tiene Viaje a las Estrellas.
Sí, porque, Claro, porque acordate, ¿cuánto? está Sí. moviendo más de 1000 personas. Claro, hoy van más de 1000 Sí. personas, llevamos 16 eventos masivos, digamos, hechos, más 4 corporativos para empresas muy grandes. Nos han contratado, por ejemplo, el Red Bull Internacional, fue muy loco, nos hicieron hacer un evento en el medio del desierto y cayeron con paracaídas, trajes de neopren de estos de Sí, de que castorcito, vuela. digamos, y yo qué sé, y se tiraban, había hasta una persona que se tiraba y hacía poses de danza clásica mientras iba cayendo antes de abrir el paracaídas, digamos, una locura terrible, y todo eso para que nosotros lo recibamos abajo, digamos, y hablemos de astronomía y compartamos esto que hacemos, y nos da la pauta de decir, wow, qué loco, o sea, pasaron poco 5 tiempo, años. digamos, Sí, 5 sí, años tal cual. desde que se dio todo esto, pero cuánto, si vos lo dejás ser, digamos, cuánto realmente podés llegar a construir, a lograr, a compartir, digamos. Esto que dice sobre la capacidad organizativa, sí, nos sacó mucho de la zona de confort. Imagínate que yo hacía astronomía y de Claro. repente organizamos eventos masivos, digamos, en donde tenés que estar pendiente de De todo, todo. desde la higiene de los baños hasta el hielo, si el de la barra tiene pajitas o llevaron los Sí, guantes, sí. y cuando estás en un desierto, no es que vos ahí te olvidaste el carbón y no hay asado. Digamos, ¿no? Es como, Claro. bueno, hay que ir a comprar 2 ¿A horas y dónde? media al primer pueblo. Claro, Claro. los full Obviamente. track, tenés los full track Claro, ahí, tenés llevamos- todo el evento, vos llegás y lo tenés todo para que Tenés vos todo armado. disfrutes. Llevamos food truck, globos Sí. aerostáticos, al próximo va a haber una grúa, vienen DJ ya de nivel internacional Ujú. y divulgadores científicos de nivel internacional, pero argentinos, así lo vamos a decir. Porque Bien. tenemos materia gris para exportar, lo sabemos de siempre. No, para que se van digamos. todos. Sí, pero realmente creo que es una de las cosas que más tenemos que agradecer los que vivimos en este país, que es una tradición que no tiene partido, que viene de la historia, desde los jesuitas, pasando por Sarmiento, la educación pública, y hasta acá, digamos, los reformistas. Argentina tiene, y Córdoba más particularmente, una materia gris que es increíble, digamos, y es eso, poner en valor eso también, no solamente el cielo, que obviamente se nos regala como un patrimonio natural hermoso y que hay que poner en valor y cuidar, porque por ejemplo, ahora cada vez lo estamos haciendo más al norte, ya estamos en el Salar del lado de Catamarca, Claro. porque la contaminación lumínica crece 10% por año. Ah, ¿Sí? claro. Las manchas de contaminación lumínica crecen, en realidad es 9.4, pero vamos a decir 10. 10% por año, digamos. En esta velocidad en la que viene creciendo la contaminación lumínica, en 40 años no vamos a tener nietos a los que mostrarle estrellas. Lo que vos ves desde la ciudad va a ser lo que le puedas mostrar desde todos lados. Y eso que vos viviste cuando eras chiquita, Claro. de que te llevaban A a 6 6 kilómetros kilómetros y nomás. ya era una locura, Sí. digamos. Eso que hoy forma, creo que también es eso lo que hace que esta fiebre de estrella se contagie, digamos. Todos tenemos esa conexión chiquita de Cosmos cuando éramos chicos, Sí. de que Sí. veíamos a Carl Sagan, de salir al campo y ver Y ver eso, eso que es y impresionante. quedarse con esa imagen para Sí. siempre, digamos. Y eso está desapareciendo, digamos. Entonces, lo primero es esa conciencia, digamos, y también para creo que salir de la caja no se trata de abandonar todas las responsabilidades, sino de tener la conciencia para elegir realmente cuáles son las responsabilidades que son prioritarias, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vos tomás eso y bueno, después ya empezás a pensar en todo. Es como, bueno, me lavo las manos y lo voy a hacer durante 2 minutos, no voy a dejar que pase agua, si voy a Claro. poner un foquito también lo hacemos de esa manera, digamos, buscamos, por ejemplo, los auriculares al rojo, la iluminación, que a veces es necesaria porque estás en Claro. el medio de un desierto de sal, donde las personas se pierden, Sí. al rojo, que es la parte del espectro electromagnético de la luz visible que menos invada la contaminación lumínica, digamos, que no genera, Claro. vamos a decir, esa ceguedad que te da cuando te dan luz en el medio de la oscuridad, digamos. Y buscar cuidar todos los detalles de esa manera, digamos, intentando ser consciente con este nuevo conocimiento. Claro, si no es un evento más de música y si está pinta a ver estrellas No, y ya está. lejísimos. El objetivo No, no. principal es Lejísimos. estar enfocados en el cielo Hoy hay y aprender productoras eso. muy grandes, hemos recibido ofertas desde En Vivo Producciones hasta productoras de Buenos Aires, Rubinstein, Lollapalooza, digamos, de querer producir, y sin embargo nosotros nos quedamos con productoras chicas que entiendan principalmente de que Viaja a las Estrellas no es una fiesta electrónica, no es una fiesta.
no es un festival tradicional, es un viaje a las estrellas. Es Me una encanta. cosa particular en donde el objetivo de esto es muy distinto, en donde, bueno, vos fuiste Nina, Sí, mil sí. veces, en donde van familias, digamos, Ah, eso te como iba a te van preguntar. personas Sí, sí. mayores, como te van chicos a bailar también, digamos. Claro, Hay un sí. montón de chicos que van a bailar. Y de repente los ves todos juntos mezclados o cambiando de universo. O a mí algo que te dan ganas de vivir en serio es cuando pasan eventos únicos, eclipses, cometas, etcétera, te aparece la gente que viene. Yo tengo 90 años, yo tengo 86 años, ¿viste? Y te traen con una vitalidad, una fuerza, Wow. y vengo a ver mi cometa. Claro, tal cual. Y vos decís, wow, qué Sí, groso, sí, yo quiero llegar a esa quería edad y llevar ser a así. mi familia, a mi viejo que tiene 85 Mirá. años, quería llevarlo porque la experiencia es inmersiva Claro. y vos llega un momento que llegás a la salina, que además hay guardaparques y Sí, todo, sí, ellos lo sí, tienen llevamos. muy bien organizado para que no haya tampoco impacto ambiental. Claro. Entonces, quería llevarlo a que lo vea, pero se me ocurrió preguntarte otra cosa. Dale. ¿Hay experiencias en el mundo similares a Multiverso 360 o en realidad esto lo fueron pergeñando Multiverso ustedes y hoy 360 fueron pioneros? es único. Ya hubo experiencias a posterior de lo que nosotros Mm. hacíamos. Por ejemplo, Coldplay vino a presentar su preview del último disco en el Ujú. Valle de la Luna Mirá. con un sistema silent en donde había telescopios. Y cuando Claro. nosotros vimos eso dijimos, wow, qué bueno, se está contagiando y lo tomó Coldplay. Claro. Es como, qué increíble. Sí hay turismo astronómico. Hay, Sí. como lo que nosotros hacíamos en Copina, eso sí hay. En Chile sobre todo está muy desarrollado, ellos tienen bastante más, de hecho los proyectos más ambiciosos en el campo de la astronomía están emplazados en Chile, digamos. Ellos tienen un desarrollo del turismo astronómico que lleva años, digamos, y vos tenés eso, experiencias, excursioncitas y Claro. este tipo de cosas. Ahora, a modo de festival, de experiencia, de lo que es, implica y significa, es muy único. De hecho, al momento de, porque también llegan los momentos en donde, bueno, ahí nos convertimos en una SAC, hay que hacer más una sociedad, construir Claro. Sí, socios, sí. buscar financiero, de lo que sea, porque te va llevando Crece a tanto eso. que te, claro. Exacto. Tuvimos que hacer los planes de negocios, los estudios de mercado, etcétera, y era muy difícil encontrar ¿Contra qué replicarte? claro, competidores sí. para mostrarlo. Y hoy te digo la Burning Man, nada que ver la Burning Man, digamos, porque realmente el que va viaja a las estrellas sabe que no es eso, digamos, que es algo muy, muy, muy diferente. Pero a ese nivel y ese margen buscando lo que se hace. Hoy es muy único. Fe de eso da que recibimos muchísimo turismo internacional, muchísimos turistas que te vienen Brasil, Alemania, Francia, Finlandia, Escocia. Estuvo el martes pasado un chico que venía de Escocia, digamos, y te dicen eso, mira, viajé el mundo, este chico había recorrido 117 países, me dice, y es la primera vez que hago esto. Wow. Y es la primera vez que me sumo a algo así. Digamos, y yo digo, wow, Cada- qué loco. Y y para cada- nosotros sí. es cuando éramos chicos salir al cielo. Sí, Digamos. pero ahora estoy pensando en. Porque tenés que ver todas las condiciones también, ¿no? Me imagino que no es solamente escapar al mejor lugar, es la contaminación lumínica, es que no se te cruce una nube y esté lloviendo, Claro. o se puede Se ser. ven fenómenos, impacto ambiental. Nosotros hacemos hasta estudio de suelos para con los eventos grandes, Mirá. digamos. Vemos la capacidad de carga del piso, de establecer procesos no solo de mitigación, digamos, sino de reparación, digamos. Es decir, bueno, llevamos todas estas personas, pusimos barra de residuos sólidos volátiles, pero se nos escapó algo, bueno, después hay que hacer una campaña para ir a hacer una limpieza de eso, Claro. digamos. O hay que hacer una campaña para hacer una forestación con bosque autóctono, digamos, en la zona aledaña al salar. De ese tipo de formas, digamos, buscas reducir. De hecho, hoy estamos trabajando en que nuestra página web, donde se van a adquirir los tickets, también nos dé información, nos aporte información de los distintos destinos, que hoy lo sabemos, pero no precisamente, y los distintos vehículos con los que vienen las personas, para poder medir la huella de carbono, incluso del traslado de las personas hasta el lugar, digamos, y logística, poder sí. después hacer algo con respecto a eso. Cuando uno elige un evento, nosotros le decimos experiencia de diseño, porque tenés que pensar el fenómeno, el cielo, estudiar la meteorología. Nos volvimos expertos en meteorología, pero te juro, otra cosa que nos sacó del campo de confort, pero tenés que saberlo. Claro. Digamos. ¿A dónde hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las condiciones en ese cielo? Si vas a tener la posibilidad de tener la
versatilidad nos ha pasado de tener que cambiarlo de lugar. Y un evento de 1000 personas lleva 3 días de armado, digamos. Sí. O cambiar el día. O cambiar el día, decir, bueno, che, se va a hacer un día antes porque el día posterior, o se va a hacer en esta fecha porque ya tenemos, y aparte la experiencia, te tiene que salir mal para que aprendas. Claro. Digamos. Me ha pasado una vez, esto se lo cuento, fue muy gracioso. Diciembre de 2023. Ya llevábamos 14 eventos. Te conté que habíamos empezado en febrero de 2023. Sí, Estamos en diciembre. 14 eventos. 14. ¿Cada cuánto se hace uno por En semana? ese momento teníamos una banda. Ahora hacemos 1 o 2 por año, digamos, porque claro. ya se volvieron muy grandes, digamos, y llevan otra logística. En ese momento metíamos 1 por semana. Venía 200, 300, 400 y sí, hasta que llegó a 800 personas. Wow. Hicimos 14 ese año. Llegamos a diciembre y me acuerdo que estaban todos los proveedores armando el sonido, las arañas, las cosas, ¿viste? Preparando los cables, los generadores. Allá habíamos armado las carpas y se estaba armando una nube negra cerca del salar, ¿viste? Y yo mostrándole los modelos, miren, no se preocupen porque este modelo es el europeo, este es el americano, este es el coso y estos son los modelos matemáticos. Y yo mostrándole, viene el del pueblo y me dice, yo me voy yendo, me dice. El del pueblo, tú ya sabías. Cuando el del pueblo dijo así, se me cayó el mundo. Y yo dije, ese día me metí la ciencia en el bolsillo. Se armó un día antes del evento un tormentón, unas piedras de este tamaño, digamos, Wow, los telescopios abajo de las piedras, imagínate lo que fue eso a nivel de margen de pérdidas o lo que sea. Y al otro, ¿y qué pasa? Era un día antes del evento. Ya habían salido los bondi de Buenos Aires. Ya nosotros sacamos bondi hoy de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Catamarca, Córdoba y Rosario. ¿Sí? Colectivos que salen de Viaje a las Estrellas. Sí. Personas que vienen de todos lados. Claro. Ya habíamos recibido mensajes, ya salí para allá, salí desde Santa Cruz ayer. Sí. Claro, entonces no le podés decir, mirá, pasaron cosas, digamos, algo tenés que hacer. Y nada, fue ir a hablar con las personas del pueblo, que siempre es eso, entre las crisis tenés gente dispuesta a ayudar, digamos. Y me dijeron, bueno, no duerme nadie y vamos a armarlo de vuelta. Ay, me muero. Sí. Qué lindo. Y lo armamos y al otro día ya estábamos preparados, digamos, no, obviamente no era la misma infraestructura, pero ya habíamos logrado armar algo para recibir lo que estábamos recibiendo y fue uno de los mejores eventos que vivimos. También fue para Gemínida, hasta que dije diciembre de 2024. La tormenta ese día fue el día en que en Bahía Blanca fallecieron personas. Había llegado desde La Quiaca hasta Dianfunes. Y nosotros estábamos ahí al lado. 40 kilómetros más adelante, digamos. Había sido cosas, pero también confianza en el universo. Esto que vos me decís cuando me decís, che, metele para adelante, metele para adelante. Sí. A veces es ciego, a veces obviamente no sale bien, pero la lógica es, primero sí a todo, estar abierto a todas las propuestas. Te llaman de algún lado, querés sumar, che, me quiero sumar con esto, quiero eso. Siempre dispuesto a dejar que los demás suman, a recibir y a sumar a los otros. Si vos sos generoso, las personas son generosas con vos. Es como todo en la vida. Y después, yo siento, y esto es más subjetivo, que tengo un pacto, no sé, un trato con el barba o el universo, llámenle como quieran, digamos, ese chango me quiere. Claro, tal cual. Hasta ahora venimos bien. Ahora, no, es como un centro mal. Y hay veces que pasan cosas, digamos. Vos decís, che, Axel, te mandó el pueblerino a decirte, yo me voy yendo. Pero es tremendo, son muchas, las 3 veces ya que he ido a Viaje a las Estrellas, a la experiencia, yo pienso, ¿cómo estos pibes en una de esas te cambia cualquier cosa y tenés que estar preparado con el nivel de estrés que es? Yo lo he visto a él yendo y viniendo, hemos compartido un mate y le digo, Axel, qué increíble lo que es esta experiencia, qué increíble. Y hay una parte en donde él particularmente hace una divulgación científica que a mí me cruzó la vida en estos 40 minutos, 1 hora que haces, que vas señalando el cielo y vas diciendo, que es una frase que me la acuerdo todos los días, que tiene que ver cuando contaste que la Tierra estaba muy cerquita de la Luna y que que se fue alejando, y que claro, cuando salía la Luna, ¿cómo no vas a sacrificar un primogénito con semejante luna ahí ante la gente? Resulta que era como Cromañón, ¿no? Hoy sabemos, digamos,
porque medimos la distancia relativa Tierra-Luna, digamos, con láser, medimos cuánto tarda un fotón de un láser concentrado de luz, digamos, en ir y en volver. Tarda 1.2 segundos luz, a 300.000 kilómetros por hora, por segundo, vamos a decir, para hacerlo rápido. Esos son 368.000 kilómetros. Pero medimos con tanta exactitud, casi milimétrica, que de hecho sabemos que la Luna se aleja 4 centímetros por año de la Tierra. Y eso implica que hace millones de años, cuando estaban los dinosaurios en la Tierra, digamos, la lunita estaba ahí. La Luna era un tercio del cielo nocturno, era gigante, era enormemente grande porque estaba muchísimo más cerca, vamos a decir. Y entonces la referencia es esa, ¿no? Cómo hemos ido entendiendo, qué hemos ido comprendiendo, porque, claro, ¿cómo no van a sacrificar un primogénito? Claro. Te sale una luna de esas, eclipse, a ver si pucha. Claro, algo va a pasar. Entonces, ahí yo siempre he pensado, en relación a esa referencia, cómo nosotros hemos tratado de ir evolucionando y comprendiendo las cosas, lo difícil que tiene que haber sido para nosotros comprender que un eclipse no tiene que ver con que nos va a llegar una peste, con que una lluvia de estrellas significa hoy pedir un deseo y no que se va a romper algo sobre mí. ¿Entendés? ¿Cómo hemos podido evolucionar como está el sentido humanos? Cognoscible, digamos que sí, ha ido cambiando un montón. El propio término planeta viene de errante en latín, porque se movían distintos. Y los seres humanos fuimos tan soberbios y orgullosos que preferimos decirle errantes a los planetas antes de asumirnos a nosotros mismos en error, digamos. Eso se da reiteradamente en la historia del pensamiento y conocimiento. Pero eso es en base a lo cognoscible. Después hay gran parte que es solo sentible. Lo voy a decir de esa experiencial. manera. Experiencial. Claro. Porque... por ejemplo, vos decís, bueno, sí, yo entiendo cuál es la dinámica celeste de la física clásica, de la interacción entre la gravedad, la luna, la tierra y el sol para que suceda un eclipse. Pero cada vez que sucede un eclipse, en mi vida cambian cosas. Digamos, pero es brutal, digamos. Claro. Es como empiezan ciclos, terminan otros. La gente, las personas que comparten Viaje a las Estrellas, estoy tratando de no usar más el gentilicio, siempre cuando se dan ese tipo son los eventos que más los abre al medio, digamos, y te das cuenta y vienen y ahí es donde la ciencia se vuelve a guardar un poquito en el bolsillo y se convierte en espiritualidad. Claro, es absolutamente espiritual. Cualquiera del ámbito de la ciencia te va a decir, no, bueno, pero eso no tiene, pero sí, hay que pensar en qué genera en nosotros, digamos, y cuando vos decís, bueno, sí, ya sabemos que es o residuo celeste, una estrella fugaz, o residuo hasta artificial, basura espacial que entra a cosas. Pero qué bueno que está que tengas la posibilidad de afirmar cada vez que aparece uno y pedir un deseo y decir, yo quiero esto al universo, digamos. Qué buena oportunidad que es. Sí, claro, sí. Por más que vos tengas toda la teoría, no es capaz a eso, a conectarse con eso. Tal qué cual, lindo. tal cual. Es vivir la experiencia. Por favor, tenés que vivir la experiencia, May. Ya te lo había dicho cuando te dije. Tu viaje. No, están más que invitadas. Entonces, el próximo Viaje a las Estrellas, Multiverso 360. Multiverso Salinas 360 tenemos el 18 de octubre. Es la lluvia de meteoros oriónidas. ¿Sí? Venís conmigo. Una de las más intensas del año, son 60 meteoros por hora, 1 por minuto. No obstante, antes tenemos distintas fechas. Ahora el 19 de abril nos vamos a Copina de vuelta, lo hacemos, es la segunda vez que lo vamos a hacer este mes, lo hacemos siempre, todo el tiempo, porque intentamos que sea mi ¿Dónde comenzó? No, y aparte es hermosa esa experiencia, bueno, preciosa. Cuando vos fuiste fue muy lindo compartir con vos, es la parte en donde tengo la oportunidad de eso, de conocer a los viajeros a las estrellas, imagínate cuando van 1.500 personas. No, interactuar con todos es muy difícil. Pero bueno, Nilda también vino a Copina y es el momento. Soy re fan. Yo también hago divulgación científica, me contó lo que hacía, la empecé a seguir y dije, wow, qué bueno. Y de vuelta, muy pasivo, siempre por ahí en silencio, pero lo sigo muchísimo ese contenido porque es el que te motoriza para adelante, digamos. El 19 de abril, digamos, Copina, hay una lluvia de meteoros. Después tenemos el 16 de mayo, nos vamos a la Domanda en la Cumbrecita. Sí, es un lugar muy lindo que tienen ahí en la Cumbrecita. Nos han invitado de la Municipalidad y la Cámara de Empresarios de la Cumbrecita a compartir Viaje a las Estrellas en este lugar. Vamos a celebrar el inicio de la época de centro galáctico, esto que hablábamos antes, cuando más estrellas se ven. Después, en agosto, el 16 de agosto, nos vamos a
Chubut, en el mismo sentido. Nos vamos a Esquel, cerca de Esquel, digamos, vamos a hacer un evento solo para 100 personas ahí. Y después tenemos, ya. El evento. Junio, claro. Junio, Puerto Maderos, que es una noche de luna llena, nos vamos a Buenos Aires, digamos, a un skybar, en rooftop, ¿viste? Esos bares que están en la punta de los rascacielos. De los rascacielos, porque es una noche de luna llena, así que la vamos a proyectar prácticamente en todo el edificio, va a estar muy bueno eso. Y el 18 de octubre ya tenemos Oriónidas, Salinas Multiverso 360, en el Salar de Catamarca, y el 13 de diciembre, Atacama Multiverso 360, que ese ya también es otra cosa. Que ese es con glamping, ¿no es cierto? Ese es un glamping gigante. Acá en Argentina todavía, como no hay infraestructura para este tipo de actividades, imagínate, empezamos nosotros hace 5 años y recién está surgiendo. Te decía esto de que hoy éramos 3, ahora somos más de 300 y nosotros los invitamos a todos. Es como, vengan a Viaja a las Estrellas, háganse conocer, difundan la actividad. Esto se trata de apoyarnos, compartir y hacer que crezca, digamos, porque la gente quiere ir a ver estrellas. Claro. Ese es el objetivo. Pero en Chile ya tienen una infraestructura un poco más dotada. Allá hay algo que se llama Ultracamp, que es un lugar que nos presentaron los chicos de Red Bull, digamos, pero que trabaja para primeras marcas del mundo. Ahí se hizo el lanzamiento de Kia del año pasado. Paco Rabanne grabó su última campaña ahí. Y es un hotel itinerante de 1.000 millones de estrellas, le dice él. Porque lo planta en el medio del desierto de Atacama, el mejor cielo nocturno del mundo, digamos, en donde vos de repente estás en el medio de la nada y tenés desde una carpa restaurante hasta otra con spa, duchas, glamping, tus carpas con cama doble king, digamos, y todo lo que puedas necesitar, calefacción, aire acondicionado, etcétera, en un ámbito que es muy hostil, pero con el nivel de logística que hoy nosotros lo conocemos, pero imagínate lo que es el desierto de Atacama, es mucho más drásticamente árido, hostil, agreste, agreste, en donde tienes que pensar de todo. Y me acuerdo, esto que les decía, siempre te encontrás con alguien que es lo suyo. Y este tipo me dice, bueno, todo eso que te estresa a vos, que te saca de tu zona de confort, dice que es la parte de organización, me dice el de Ultracam, obviamente en chileno, yo soy muy correcto para hablar, me dice, es lo que a mí me gusta y me emociona, dice, yo soy bombero. Toma. Claro, ahí está, ahí lo y tenés. El tipo viene, te arma unas carpas increíbles y me manda un video que les pasaba una tormenta de arena por arriba y no se movía una carpa, ¿viste? Vos decís, wow, qué bueno encontrarse con esas personas. Es que van apareciendo. Sí, van apareciendo miles. Miles. Y es realmente hermoso, satisfactorio. Y bueno, principalmente quiero agradecerles, primero esto que decías vos de querer compartirlo con tu papá, etcétera. Yo creo que toda la vida, cuando vos encontrás algo que te gusta, te das cuenta que a las personas que amás, porque lo primero que haces es querer compartirlo con ellas. Es decir, mira, esto me gustó, me cambió la vida, me hizo bien. Claro. Y lo primero que pensás es con quién lo voy a compartir. Digamos, ahí está el coso y esa persona significa que es muy especial para vos. Y lo otro que les quería decir es que me hizo muy bien esta conversación. Hace mucho que no repasaba el lore de la historia, de cómo hemos llegado hasta acá. A veces muy consumidos en el aquí y ahora, que está bueno, digamos, pero también está bueno tener esa conciencia de desde dónde venimos y hasta dónde hemos llegado, digamos. Así que me ha contribuido muchísimo a eso. Ay, gracias, hermoso. Gracias, la verdad, Axel, hermoso. Amé. Alucinante. Me encantó. Alucinante. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido, porque sé que hace una logística también venir hasta acá, hasta el estudio, para estar con nosotros y contar esta historia maravillosa. Yo estoy enamorada de la propuesta. Enamorada. A todo el mundo le digo, o sea, si no hiciste alguna vez Multiverso 360, lo tenés que hacer, o sea, ni lo tenés que dudar. Y cuando yo tengo porque las personas también decidimos nuestras inversiones, ¿sí? En qué nos vamos a dedicar a divertirnos, yo digo, no, yo voy a guardar para octubre, para Atacama, para lo que sea, para Viajar a las Estrellas. Bueno, me encanta, siempre cambia, ¿sí? Y la experiencia que vos tenés en esa cúpula celeste, después de la divulgación, teniendo distintos espacios que vos vas caminando por el desierto de noche, con los auriculares y podés ir desde una foto a la música electrónica, es una cosa que te conecta y te alinea la conciencia, el espíritu, el cuerpo, es una cosa increíble. Así que, Axel Altimari, ahí nos vemos. Gracias. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo.